Así es, una balacera se registró la tarde de este jueves en Durán, en un sitio cercano por el que transitaba la caravana del candidato presidencial Daniel Noboa. Según la Policía Nacional, no fue un atentado al joven político. Este video de redes sociales muestra los instantes previo al pánico en la caravana de Daniel Noboa por las calles de Durán. El presidenciable iba con chaleco antibalas y resguardo personal hasta que al escuchar las balas, el protocolo de emergencia se activó inmediatamente. Estos miserables acaban de atacarle a Daniel Noboa. Había un ambiente de confusión. Para el equipo de campaña todo era parte de un intento de atentado. Estos miserables acaban de atacarle a Daniel Noboa. Miserables, estos delincuentes. Sin embargo, la Policía Nacional lo descartó y por medio del ministro del Interior se aclaró que la balacera fue cerca de la caravana, mas no un ataque armado al presidenciable. Al parecer, el enfrentamiento fue entre delincuentes en calles aledañas. Debo enviarles este mensaje, está bien, me he comunicado con él, está vivo, está bien. Ni Daniel Noboa ni sus simpatizantes resultaron heridos. Todos salieron ilesos, pero la caravana debió suspenderse. Según el candidato de ADN, sí se trató de un amedrentamiento en su contra, aunque el evento de cierre de campaña en Guayaquil no se canceló. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, entonces, bueno, como habíamos, más bien, para recordar un poco, Daniel Noboa sí cuenta con seguridad policial. Además, él, el día del debate, el domingo pasado, estuvo aquí y nos conversaba, pues, que él tiene chaleco antibalas, también tiene seguridad privada, él y su familia. Había recibido precisamente amenazas según el candidato. Justamente ese día había mencionado que pues, había determinado usar chaleco antibalas por las amenazas que había recibido, pero la policía ayer mencionó que el incidente que ocurrió ayer fue coincidencia, se estaba desarrollando una balacera en el sector en donde se llevaba a cabo el cierre de campaña de Daniel Noboa, pero que no descartaba un ataque directo hacia el candidato, de acuerdo a lo que dijo tanto el ministro del Interior, Juan Zapata, como la Policía Nacional en diferentes comunicados que se hicieron públicos la tarde de ayer. Durán es una de las ciudades más peligrosas y con mayor número de enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que operan en ese sector, y por eso mencionan que Noboa estaba por unas calles muy cercanas al río y dicen que en esa parte es donde operan estas mafias, y entonces esto sería una cosa totalmente ajena a lo político, pero recordemos que estamos con el antecedente de Fernando Villavicencio, a quien sí le hicieron un atentado directamente mortal, en este caso lastimosamente. Noboa se encuentra completamente bien y lo cierto es que no hubo ninguna persona herida del grupo que estaba acompañándolo. Tuvieron que suspender la caravana y luego cuando hicieron el evento en Guayaquil no hubo ningún inconveniente. En todo caso, Daniel Noboa va a mantener la seguridad privada tanto de la policía como la que él tiene personal hasta el domingo de elecciones. No se la van a retirar a él como a los demás candidatos. El día de ayer igual se realizaron estos cierres de campaña. No sé, de producción, si nos confirma si tenemos esa nota que la había realizado Edison Saavedra, nuestro compañero que estuvo pues recorriendo, haciendo un recorrido también informativo sobre los cierres de campaña. Ya lo decía al principio Carolina, no solo aquí en la ciudad de Quito, en donde por cierto hubo muchísima seguridad en la tribuna de los Chiris. Entonces podemos ir con esa para ir a hacer el recuento más bien. Tráfico también, ¿no? Un caos en la capital en la tarde de ayer. Y hasta las 23:59 del jueves 17 de agosto, los candidatos presidenciales hicieron campaña electoral y realizaron sus cierres de campaña acompañados de sus simpatizantes. Les contamos todos los detalles. Desde el centro de convenciones en Guayaquil y acompañado de cientos de simpatizantes, el candidato Jan Topic realizó su cierre de campaña. Durante su intervención le dio prioridad al tema de seguridad. De la forma más humilde, de la forma más responsable, a todos los ecuatorianos que nos escuchan, les pido el voto este domingo. Por sus hijos, por mis hijos, es hora de cambiar el Ecuador. De su parte, Yacu Pérez, de la Alianza Claro que se puede, y vistiendo un chaleco antibalas de la Policía Nacional, decidió cerrar su campaña en el Panecillo, en el centro de Quito. Allí, de manera simbólica, firmó su primer decreto en materia de seguridad, destinado a fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Esta es la opción preferencial de los más pobres.
de los humildes, de la gente honesta, de los que hemos tenido que esperar tantos años para construir el poder popular, el poder del pueblo. La noche del pasado miércoles, Luisa González de la Revolución Ciudadana decidió cerrar su campaña electoral en el sector de Solanda, en el sur de Quito, mientras que este jueves lo hizo desde el puerto principal en el sector de Cristo del Consuelo. Lo hizo acompañada de su binomio Andrés Arauz. Lo que proponen todos los candidatos al decir vamos a devolver seguridad, educación, es el proyecto de la Revolución Ciudadana en la década ganada. Javier Hervas, candidato de Renovación Total, cerró su campaña un poco más discreto, argumentando la inseguridad que se vive en el país. Lo hizo con una gira de medios de comunicación de la capital, donde mencionó varias de sus propuestas. Ha sido una campaña muy corta y que nosotros la iniciamos con más de 2 semanas de retraso, justamente por esa forma de ser política, de la política polarizada. En el último día, y de una forma muy discreta, el presidenciable Bolívar Armijos también se quedó en la capital para participar de entrevistas en medios de comunicación. De su parte, Otto Sonnenholzner decidió cerrar su campaña en un recorrido a pie por el centro de Machala, acompañado de sus simpatizantes y colaboradores de partido. Finalmente, Cristian Zurita y el Movimiento Construye decidieron realizar una misa campal y homenaje póstumo en la tribuna de los Shires en el norte de Quito, para homenajear a Fernando Villavicencio tras su asesinato el pasado 9 de agosto. Edison Saavedra, Noticias 7. Y desde las 0 horas de hoy, viernes 18 de agosto, inició el silencio electoral. ¿De qué se trata y cuáles son las sanciones de irrespetarlo? En la siguiente nota le contamos. No más propagandas en radio y televisión. No más propuestas de candidatos mientras se escucha una buena música en la radio. A las 0 horas de este viernes 18 de agosto comienza el silencio electoral a escala nacional. Se trata del fin de la campaña de los candidatos y las organizaciones políticas. Es una normativa que se estableció para que los ecuatorianos podamos, en silencio, meditar el voto. Esta vez para las elecciones excepcionales del domingo 20 de agosto, en donde se elegirá presidente, vicepresidente, asambleístas y se decidirá sobre la extracción petrolera en el Yasuní, además de la actividad minera en el Chocó Andino. Durante el silencio electoral, los candidatos y sus movimientos o partidos no pueden realizar proselitismo ni propaganda política. Así lo determina el Código de la Democracia en su artículo 207, y en caso de irrespetar la norma, se señala que constituirá una infracción electoral con una multa equivalente al 50% de una remuneración mensual básica unificada, es decir, $225. En el caso de que la promoción continúe en radios, medios impresos, web o televisión, el Consejo Nacional Electoral dispondrá a los medios de comunicación suspender de manera inmediata la difusión de la publicidad, sin perjuicio de la sanción que imponga el Tribunal Contencioso. Pero queda algo suelto. En la normativa no se mencionan las redes sociales o servicios de mensajería como parte de una campaña electoral. Andrea Orbe, Noticias 7. Y esto último que decimos entonces va a hacer que sigamos escuchando pues propaganda en las redes sociales, porque no hay una regulación de parte del Consejo Nacional Electoral y evidentemente a través del Código de la Democracia para que haya silencio también en las redes sociales, así que no se sorprenda si es que el día de hoy hasta el día domingo usted también la encuentra. Y también si se genera información sobre los candidatos, temas ya no proselitistas, pero sí por ejemplo algún atentado que ojalá no suceda o algún otro incidente de relevancia, los medios de comunicación lo pueden informar porque son noticias lo que se está entregando, más no inducir al voto a ninguna de las personas, de los oyentes o de la audiencia como tal. Eso está prohibido, pero contar lo que sucede, eso es permitido según lo que dice la norma electoral. Vamos a continuar 7 de la mañana con 12 minutos. En la mañana de este jueves ya se inauguraron las elecciones excepcionales 2023. Los primeros en sufragar en este proceso fueron las personas privadas de la libertad. Como dicta la ley, el voto de los privados de libertad marca el inicio de la jornada electoral. La mañana de este jueves, reos de 20 provincias ejercieron su derecho al sufragio. En el padrón electoral constan 4.756 PPL sin sentencia ejecutoriada. Hoy avanzamos con un hito más del calendario electoral, garantizando el derecho de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada
cumpliendo con la Constitución y cumpliendo con la democracia del país. Para este proceso se instalaron 62 juntas receptoras del voto y se contó con el apoyo de 373 militares que desplegaron dispositivos de seguridad en los exteriores de centros penitenciarios. 711 policías también brindaron seguridad. Que esta ocasión sirva para reafirmar el compromiso institucional de transformar, dignificar y humanizar el sistema penitenciario, pues la jornada electoral para las personas privadas de la libertad es un testimonio de convicción del Estado para avanzar hacia mejores días para nuestro país y para todos los segmentos de la población ecuatoriana. El calendario electoral continuará este viernes con el voto en casa para personas con 75% o más de discapacidad. Este mismo viernes también inicia el silencio electoral, que se extenderá hasta el día domingo 20 de agosto, cuando se lleven a cabo los comicios excepcionales. Carolina Bastante, Noticias 7. Bueno, y lo decíamos, más de 4.500 PPL que estaban en el padrón electoral y podían sufragar. Sin embargo, ayer el CNE confirmó que solo votaron 1.124 personas privadas de la libertad. Y hay que decirlo, estos resultados se conocerán el día domingo también, cuando se empiecen pues a emitir los resultados oficiales del CNE, que han dimensionado que serán a partir de las 7:30 de la noche. Empezarán a conocerse los primeros resultados oficiales de forma preliminar. Justamente Lautaro, nos contabas aquí en la mesa que ya se empezaron a difundir cierta información de Exit Poll, pero consideramos que esto, y lo decimos, es falso. De hecho, Cedatos, que es una de las empresas que se les menciona, había publicado en sus redes sociales que a partir del 10 de agosto ellos no generarán ningún tipo de información, ni pronósticos electorales, ni Exit Polls. Sí, exacto, mucho cuidado porque están circulando bastante y la gente ya da por hecho, no se abren las urnas. Lo mismo pasa con las del exterior. Ellos van a empezar a votar horas antes de nosotros, evidentemente por el cambio de horario, sobre todo en Europa, pero las urnas se abren al mismo tiempo y se envían los resultados en un mismo margen para evitar que hayan este tipo de especulaciones o que pueda haber algún tipo de inducción a cómo votar en las elecciones del domingo. Lo cierto es que hoy entonces también vamos a tener el voto en casa, que comienza también a las 7 de la mañana. ¿Qué es el voto en casa? Sí. Es para las personas mayores de 65 años, también para personas con discapacidad que se hayan inscrito previamente en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué tenían que inscribirse? Porque se movilizan unidades móviles, valga la redundancia, para que estas personas puedan tener ese derecho al voto. Igual recordemos que para las personas de la tercera edad el voto es facultativo y es por eso pues entonces que se podían inscribir en el Consejo Nacional Electoral. Ya inició, es más, a las 6:30 iniciaba pues el voto en casa, que son las primeras personas entonces que ejercen este derecho democrático. Bueno, vamos a continuar en mucha atención con la siguiente información, amigas y amigos. Este domingo de votaciones se recomienda no acudir a los recintos electorales con mochilas o paquetes, pues existe la disposición de requisar estos objetos por motivos de seguridad. Los efectivos policiales y militares revisarán que los ciudadanos no escondan armas o drogas en sus mochilas. Tampoco se sugiere ir con celulares u otros objetos de valor. Se recuerda que para sufragar solo es necesario portar la cédula de identidad física o el pasaporte caducado o vigente. ¿Qué es lo que pasa? Van las personas con las mochilas, las van a requisar y van a hacer filas mucho más largas y esto puede retrasar el proceso de votaciones. Por eso sugieren evite hacerlo, porque si usted no tiene nada, o sea, el que nada debe, nada teme, como dicen. Entonces vaya nomás con su cédula, vote y sobre todo hágalo temprano para que pueda salir antes y evitar que sean largas filas, compañeros, como lo hemos podido registrar en años anteriores, y en esta ocasión veremos cómo sucede. Así es. Igual hay que recordar que el registro civil va a estar habilitado ese día hasta las 12 del mediodía, así que si es que no tiene a mano su cédula de identidad, que es el único documento que va a ser habilitante, y bueno, también el pasaporte vigente o caducado, puede llevar al día de los comicios. Puede hacerlo también en el registro civil si desea ese mismo día, que va a estar abierto. Eso es importante, si la cédula o el pasaporte están caducados pueden utilizarlos. El día de ayer nuestro compañero Alvarito estuvo buscando y sacando su cédula, dice que se demoró 3 horas en el registro civil, haciendo fila y con todos los trámites, entonces pues puede evitarse eso y sacar su cédula o pasaporte luego. Lo que sí tiene que ser es legible, ¿no? Sí, no legible. Estas cédulas que teníamos hace un montón de tiempo, que tenían el fondo rojo, que a veces la gente tiene aún, pero ya no se leen,
ya no se ve la Claro, foto, no se ve bien no la foto, puede exactamente, votar eso con no se eso. puede utilizar. Ahora, compañeros, la otra recomendación y que vale la pena también recalcarla es el no llevar objetos de valor para evitar también que los amigos de lo ajeno, pues que en este tipo de espacios que puede existir aglomeración, abusen de esto, vean la oportunidad y pues evite eso también, evite ir con su celular, lo ha dicho, solo necesita su cédula, su pasaporte, no necesita más y así pues evitemos que ocurran incidentes como el tema de inseguridad, que justamente atravesamos una crisis y además un estado de excepción, también hay que tomar ese tipo de recomendaciones. Ya están las Fuerzas Armadas, por cierto, en cada uno de los recintos y desplegadas. Desde el miércoles se encuentran en esos puntos custodiando que no haya ningún tipo de inconvenientes, y esto lo que implica es que no hay clases presenciales en ninguna de las unidades educativas fiscales. Los privados pueden elegir si lo hacen o no, y el lunes tampoco hay que ir a las aulas, todo va a ser teleeducación, motivo de estas elecciones anticipadas. Bien, 7:18 en Noticias 7, primera emisión. Vamos a cambiar de tema. El ex vicepresidente Jorge Glass no descarta presentar el pedido de revisión en el caso Odebrecht, donde fue sentenciado a 6 años por el delito de asociación ilícita, luego de que el Supremo Tribunal de Brasil consideró inválidas las pruebas entregadas por la constructora Odebrecht. La información que entregó José Conceizao Santos en el caso Odebrecht, derivada de los sistemas informáticos de contabilidad de la constructora brasileña, son nulas, según la resolución del Supremo Tribunal brasileño. Que la nulidad de las pruebas se sustenta en la falta de fiabilidad de las mismas. Es decir, que las pruebas no eran confiables. Y eso dice la justicia brasileña ahora. Oiga, estas pruebas no son pruebas, porque de lo único que tenemos certeza es que no son fiables porque fueron adulteradas. El testimonio anticipado de Santos como ejecutivo de Odebrecht en Ecuador fue parte de las pruebas con las que Fiscalía consiguió la sentencia para el ex vicepresidente Jorge Glass, su tío y otras personas más por el delito de asociación ilícita, dentro de una trama de sobornos que abarca el pago en coimas de más de $33 millones, según el Ministerio Público. Pero la información proporcionada por Santos no fue la única prueba que Fiscalía presentó en el juicio, pues también consta el testimonio de 17 peritos financieros, policiales y expertos informáticos de criminalística, entre otras pruebas aportadas por la Unidad de Análisis Financiero y otras instituciones. Todos los empresarios que se declararon efectivamente, como usted indica, culpables, porque tenían dinero de Odebrecht o entregaron dinero a Odebrecht desde sus cuentas o en sus cuentas, declararon en el juicio que no me conocían. Entonces, si usted quita a los empresarios, ya no están, porque todos dijeron que no me conocían. El tema de Rivera fue hablar con José Conceizao Santos. Yo no tengo nada que ver. A decir de la defensa del ex vicepresidente Glass, con esta resolución no descartan plantear el pedido de revisión en el caso. No se ha definido la hoja de ruta adecuada para recuperar mi derecho a la honra y al buen nombre. ¿Pero qué implica un pedido de revisión? El penalista Felipe Rodríguez nos lo explica. Que la prueba nueva, aparte de ser nueva, quiere decir que nunca fue actuada en juicio. En este caso, por supuesto, un documento de Brasil que es posterior al juicio tendría esta primera parte del requisito. Tiene que cumplir un segundo requisito. Y ese segundo requisito es demostrar con la prueba nueva que la prueba utilizada era falsa. Recordemos que el ex vicepresidente Jorge Glass también tiene otras sentencias ejecutoriadas por presuntos delitos de corrupción. Desde Guayaquil, con imágenes de José Luis Gualotuña, Olga Velasco, Noticias 7. Bien, y ahora vamos a cambiar de tema porque frente al incremento de robos de vehículos, ponga mucha atención. Ya Autopartes, las aseguradoras hacen cambios en sus contratos y en los parámetros de protección de autos. En la siguiente nota le contamos las principales modificaciones. Entre enero a junio de este año, Fiscalía contabilizó 5.025 denuncias por robo de autos y autopartes en Ecuador. En todo 2022 fueron 11.300 denuncias y en 2021 5.600. Obviamente el incremento en cuanto a robos ha hecho que esta siniestralidad se dispare, ¿sí? Entonces han tenido que hacer muchos cambios, muchos ajustes las aseguradoras para poder seguir dando protección. Entre los cambios figuran el aumento de entre el 15 y 20% de la tarifa anual del valor asegurado, el ajuste de deducibles por robo, restricciones para asegurar vehículos de gama baja, pues se considera que estos son los más susceptibles a ser robados, y también un aumento de seguridades en la protección, como la implementación obligatoria del monitoreo satelital. Quiere decir, cuando nos roban por completo el vehículo y tenemos el vehículo instalado un dispositivo de rastreo,
nos puede ayudar o puede ayudar a la aseguradora a encontrar dicho vehículo, ¿no? O en algunos rangos asegurados, las aseguradoras piden obligatorio que se tenga para tener cobertura en cuanto a solo lo que es pérdida total por robo. De acuerdo a datos de la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador, alrededor del 30% del parque automotor del país cuenta con un seguro privado. Carolina Basante, Noticias 7. Ecuador anunció un acuerdo con Estados Unidos para así rastrear narcoavionetas a través de la firma del decreto 846. El presidente Guillermo Lasso ratificó todo el convenio firmado con la Unión Americana para la asistencia e interceptación aérea. Este acuerdo permitirá que la Fuerza Aérea Ecuatoriana tenga mejores equipos, destrezas e información. Esto es lo que ha dicho pues desde el Ejecutivo para rastrear a las aeronaves de las organizaciones criminales, y el país también obtendrá datos de inteligencia, financiamiento, radares y otros recursos. Todo esto para rastrear las rutas de la droga que usa el crimen organizado y así facilitar el arresto de los narcotraficantes. Entonces es un acuerdo que ya está suscrito entre gobierno ecuatoriano, Estados Unidos, para poder enfrentar a estas mafias que, como todos sabemos, utilizan las avionetas para el transporte de droga y se las han encontrado en algunas partes del país y se han accidentado otras también. Ahora podrán monitorearlas de mejor manera. Ahora, solo dos datos importantes de aquí. Este decreto que firma el presidente Guillermo Lasso se da después del visto bueno que hizo la Corte Constitucional a un acuerdo de seguridad que ya había firmado antes el ministro Luis Lara con la delegación en Washington. Ahora, pero existe un inconveniente, y es que Ecuador en la norma legal no tiene pues la viabilidad para poder derribar aeronaves. Eso habría que hacer una modificación en nuestra normativa para que se pueda implementar toda esta información y nueva tecnología que Ecuador podrá recibir, porque si bien es cierto, lo que puede hacer ahora nuestra Fuerza Aérea es combinar a la aeronave que está circulando y que ha sido identificada a que aterrice o a que salga del espacio aéreo, pero no puede ser derribada. Claro, tiene que seguirla, llegan a la pista clandestina en muchas ocasiones y ahí puede llegar la policía. Esa aeronave decide que quiere aterrizar, ¿no? Claro. Porque si la aeronave no puede ser derribada, viaja, se va, por ejemplo, cruza a otro país, tenemos a Colombia o a Perú, ya no puede seguir en la Fuerza Aérea. Exactamente. En Estados Unidos sí pueden derribar objetos voladores. En este caso en Ecuador no, por la normativa legal que se lo impide. El municipio de Quito elaboró un plan integral para el regreso a clases en el régimen Sierra Amazonía este 22 de agosto. Les contamos los detalles de inmediato. Oficialmente se acabaron las vacaciones y los niños y niñas de la Sierra y Amazonía deberán volver a las aulas. Según el cronograma, los primeros serán las unidades educativas fiscales. El 22 de agosto será el primero, segundo y tercero de bachillerato. El 23 de agosto, el octavo, noveno y décimo de secundaria. El 24 de agosto, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de primaria. Mientras que las unidades educativas municipales ingresarán el 29 de agosto, el primero, segundo y tercero de bachillerato. El 30 de agosto, el octavo, noveno y décimo de secundaria, mientras que el 31 de agosto, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de primaria. Mientras tanto, las unidades educativas privadas lo harán del 4 al 9 de septiembre en todos los niveles. Según Marisabel Salvador, secretaria de Educación del municipio, señaló que se coordinan protocolos para que las vías no colapsen durante estos días de clases. Estamos coordinando justamente estas secretarías que nos permiten que AMT esté presente. EMOP también estará terminando los arreglos de ciertas calles que están siendo intervenidas en este momento. Hemos hecho un plan que se llama Apoya una Escuela, justamente para que estemos personas adultas dando viabilidad dentro de un marco organizado. De su parte, el alcalde de Quito dio la disposición para que los empleados municipales puedan entrar a sus labores desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, durante las 3 primeras semanas de clases. Esto permitirá primero a los padres que así lo decidan acompañar a sus hijos en los primeros días de clase. Adicionalmente, reducirá la demanda de transporte público y privado, reducirá las personas que estén viajando en las primeras horas del día y permitirá un mejor flujo del transporte en la ciudad. Además, se activaron expresos escolares en los corredores exclusivos. Tanto Ecovía, Corredor Central Norte, Corredor Sur Occidental, Trolebús tendrán expresos escolares específicos donde los niños con uniforme pagarán media tarifa, se facilitará, van a tener menos paradas, pero reducirán los tiempos de viaje. Adicionalmente, se está colocando señalización alrededor de las escuelas. En un principio serán 40 durante este 2023 y después serán las demás. Edison Saavedra, Noticias 7.